Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a hacer algo que a muchos les gusta y esos son los sonidos de bajo. Vamos a comenzar a hacer diferentes tipos de sonido, empezando por los más simples. Y ese es algo con un diente de sierra. Vamos a comenzar con este diente de sierra. Voy a poner un sustain más o menos bajo, un toquecito de release, un decay más corto. Algo más o menos así, voy a bajar yo creo que 1 o 2 octavas. Ok, podemos ponerle a lo mejor un poquito de unison. Voy a ponerlo que sea monofónico, con un poquito de glide. Así sin el legato. Vamos a aplicar una envolvente en el filtro. Vamos a poner un filtro de analógico 24. Yo creo que funcionaría bien. Vamos a ponerle una envolvente al corte del filtro. Vamos a cambiar la envolvente para que tenga así como tipo plug. Podemos asignar esto al macro para que tengamos ahí control de esto. Ok, ahí un poquito de drive. Ok, ahora vamos a mandarlo a los efectos. Vamos a ponerle un poquito de distorsión. Le podemos poner también un poquito de chorus. Pero vamos a filtrarlo para que el chorus solamente sea en las frecuencias altas. Ahí nada más un poquito y como que se vuelve más crujiente las frecuencias altas. Incluso esto, si lo quisieran exagerar más, le pueden poner un hard clip. Ok, es un bajo que lo pueden utilizar en muchos géneros como trance, psytrance, electro house. Lo pueden utilizar si le cambian aquí la envolvente como un tipo pad. Y es un tipo de bajo que no puede faltarles a ninguno de ustedes. Vamos a hacer otro. Vamos a comenzar de nueva cuenta con un diente de sierra. Vamos a bajarlo unas cuantas octavas, pero ahora vamos a hacer uno que sea más como tipo pad. Vamos a ponerle ahora sí un unison más marcado. Voy a ponerlo que sea monofónico y que tenga glide y también legato. Vamos a hacer que la envolvente de volumen sea más o menos así, con un poquito más de release. Podemos ponerle algún tipo de modulación, por ejemplo, probemos smear. Que tenga algo de movimiento en el smear. Por ejemplo, voy a ponerle aquí un LFO y con este nivel. Pero voy a ponerlo que sea asíncrono y que sea lento, para que no se note demasiado la modulación. Ahora podemos poner otro... Ahí estoy poniendo otro oscilador. Pero este lo vamos a colocar como una basic shape. Podemos ponerle este o triangular para sacarle un poco más de armónicos.
Ahí está, vamos a poner los dos que vayan al filtro número 1. En el filtro 1 vamos a dejar el análogo de 24. Vamos a ponerle una distorsión. Vamos a asignar esto al macro 1. Vamos a dejarlo así, desde más cerrado hasta lo más abierto. Ok, y vamos a dejarle también un poquito de envolvente a este mismo, no solamente por el macro. Vamos a ponerle que tenga una caída más o menos larga, algo de decay y de release. Ok, ahí lo tenemos. Tenemos entonces un envolvente y un macro controlando el filtro. Vamos a mandarlo a los efectos y en los efectos vamos a hacer que esto suene bastante apretado con un poco de distorsión. Por ejemplo, podemos utilizar Hard Clip. Vamos a ver qué tal queda con el Linear Fold. No me gusta tanto porque se pierden los graves. Vamos a poner un filtro Post. Vamos a darle más movimiento con algo de chorus. Voy a poner menos voces. Solamente para las frecuencias altas. Ok, ya suena bastante interesante, suena crujiente. Y incluso le podemos poner un toquecito de reverberación. Voy a cortar aquí las frecuencias. Ahí estoy cortando las frecuencias graves. Voy a ponerle yo creo que una caída un poquito más larga. Tamaño alto y este no le voy a poner chorus. Vamos a ver qué tal queda antes de la distorsión. Ok, ahí me gusta, creo que ya suena bastante interesante. Este sería nuestro bajo número 2. Vamos a crear otro bajo, esta vez vamos a hacer un bajo tipo plug. Pero vamos a aprovechar un poquito las cualidades del wavetable. Vamos a hacerlo para que sea más o menos así. O yo creo que lo vamos a dejar sostenido. Algo así, voy a dejarlo, yo creo que este va a ser monofónico. Vamos a ponerle legato y un poquito de slide. Porque quiero ponerle un poquito más de distorsión más adelante. Pero vamos a cambiar aquí algunos de los wavetables que tenemos de origen. Por ejemplo, a ver este qué tal suena. Drink the Juice. Vamos a bajarlo un par de octavas a ver qué tal suena.
Como que me gusta más o menos esa tonalidad. Ok, ese me gusta, vamos a mandarlo al filtro 1. Y bueno, vamos a ponerle un poquito de modificación. Vamos a ver cuál le quedaría bien. Por ejemplo, voy a tratar de utilizar una de estas envolventes. Por ejemplo, eso creo que suena bien. Vamos a ponerle un poquito de unison. Yo creo que ahí puede funcionar. Vamos a seleccionar también otro oscilador. Voy a ponerlo para que este conserve las frecuencias graves, que sea la onda senoidal. Ok, más o menos ahí. Voy a ponerlo en el filtro 1, pero no quiero filtrar en sí. Solo quería como que utilizar un poquito del drive que tiene el filtro, porque es diferente a los de los otros. Aunque igual no le quedaría mal un envolvente. Vamos a probar solamente qué tal queda. Ok, ahí está. Vamos a mandarlo a los efectos y comencemos con una distorsión. Vamos a poner una distorsión fuerte. Vamos a probar con un filtro que sea pre. Vamos a ponerle una resonancia alta. Ok, creo que este era la de la envolvente 3. Vamos a utilizar el mismo. Ok, y lo que me gustaría hacer es como que jugar un poco con la nota cuando esté sostenida. Así que lo que voy a hacer es darle algo de movimiento con un LFO. Por ejemplo, voy a poner el LFO aquí en el Harmonic Stretch para que se mueva ligeramente con sync y un poquito de velocidad. Ok, así me aseguro que no va a quedarse siempre en el mismo lugar. De hecho, yo creo que le puedo poner esto aquí también en el LFO. Ahí está, vamos a utilizar la compresión como para tratar todavía de que esto suene más distorsionado. Ok, yo creo que este ya nos puede funcionar y este sería nuestro bajo número 3. Vamos a hacer el último bajo, inicializamos el sonido. Podemos utilizar, por ejemplo, el normal, o podemos utilizar también algunos de los basic shapes. Vamos a probar esta vez con uno de estos.
Ok, vamos a ponerle algo de Unison. Voy a hacerlo monofónico. Y este quiero que sea como que un bajo un poquito más difuso. Vamos, que no tenga precisamente frecuencias tanto graves, sino medias graves y medias. Así que voy a utilizar esta envolvente tipo plug. Vamos a ponerle también aquí el filtro que... Ok, nos pueda mover ahí el corte del filtro. Ok, y vamos a ponerle, no sé, tal vez un poquito de otra de las modulaciones. Probemos Form and Scale. Lo que me gustaría, por ejemplo, es que cada vez que oprima la nota, este valor cambia al azar. Así que vamos a aprovechar uno de los random. Vamos a ponerlo acá. Y que tenga un poquito de esta variación. Ok, algo como eso puede funcionar. Vamos a utilizar ahora un poco de distorsión. Y voy a utilizar un filtro post. Y le voy a poner la misma envolvente. Ahora voy a utilizar un poquito de delay después de la distorsión. Vamos a ponerlo en ping pong. Vamos a ponerle un poco más de mezcla aquí para que no escuchemos tanto las frecuencias. Más o menos ahí. Vamos a ponerle algo que nos dé movimiento. Podría pues, ser un chorus, podría ser tal vez un flanger. Y por último, un toquecito de reverberación. Probemos cambiando un poquito el orden. Un poquito ahí de compresión puede ayudar a resaltar. Ok, yo creo que ahí puede funcionar. Y listo, con eso ya tenemos otro tipo de bajo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme un like, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos y se van a perder el siguiente episodio donde voy a hablar sobre cómo hacer solistas. Por último, también si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, además de samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.